En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en las dos últimas semanas de este tiempo de la pasión de nuestro Señor, que comienza con este domingo de hoy y que nos acercan a ese fin trágico de la muerte de nuestro Señor en la cruz, y que nos adentramos y nos vamos preparando a través de este domingo de hoy con el que viene, que son los domingos de pasión. Y así la Iglesia nos invita a profundizar y a meditar y a adentrarnos en ese misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor, antes de presentarnos su gloriosa resurrección. Y vemos las imágenes cubiertas, cómo se va eclipsando nuestro Señor y la Iglesia. En el Evangelio de hoy vemos al último cómo nuestro Señor se oculta, se escapa, haciéndose invisible, dice San Juan Crisóstomo, la boca o pico de oro, que eso quiere decir Crisóstomo, por lo excelente de su predicación, y dice que se hizo invisible, y así se escabulló porque no era el momento todavía, ni la hora. Pero es evidente la pugna que hay, y por eso lo querían apedrear, y nuestro Señor se escapa. Y la Iglesia así entonces cubre las imágenes, como nuestro Señor que se oculta. Y aquí comienza, por decirlo así, ese eclipse, ocultamiento, hasta llegar al profundo desmantelamiento y vaciamiento de la Iglesia, anunciado proféticamente para los últimos tiempos apocalípticos, como lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de la Semana Santa. Lo que significa ese desmantelamiento del altar, vacío el tabernáculo, no se dice misa, son días alitúrgicos, las únicas misas que se dicen es la del Jueves Santo y una por casa religiosa o iglesia, más la del obispo por la consagración de los santos óleos, y no hay más misas. Los sacerdotes comulgan los demás a esa misa que conmemora la última cena. El viernes y el sábado no hay misa, hay función litúrgica, pero sin misa. Todo eso tiene un significado, y un significado profético que no se ha sabido dilucidar ni aún por los pastores de la Iglesia, para así predicarlo y que los fieles estén preparados. Y nos viene a coger esto como de sorpresa. Pues bien, mis estimados hermanos, veamos en todas esas ceremonias en qué culmina. ¿En qué culmina? A través de la liturgia y la simbología, que tiene un significado. Y eso nos puede dar una pálida idea de lo que debía de acontecer para el fin de los últimos tiempos apocalípticos, que son los nuestros, sin ninguna duda. Si hay duda es por ignorancia, o peor aún, por mala voluntad. Pero no hay derecho ya a dudar. Hay signos irrefutables
y ustedes los deben de conocer de memoria porque yo me he cansado hasta la saciedad de decirlos, pero les recuerdo el sencillo hecho de la diáspora finiquitada en el año 48, hecho que estaba presagiado, profetizado para el fin de los últimos tiempos apocalípticos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bien, vemos esa confrontación permanente entre los judíos, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, escogido de en medio del paganismo total en que había caído la humanidad después de la primitiva revelación hecha a Adán, con todas las secuelas del pecado de Caín y la suma de pecados que se fueron aumentando hasta llegar al diluvio. La humanidad perversa, pecadora, que apostata de la revelación primitiva y cae en el paganismo atroz. Primera gran apostasía del hombre. Como consecuencia del pecado de Adán y de la primera gran apostasía, ya no en la tierra sino en los cielos, con los ángeles, que apostataron. Pues bien, así entonces el pueblo elegido impugna la verdad. En vez de aceptar al Mesías, lo conculcan. Tenían los profetas, tenían la ley de Moisés. Moisés deseó ver su día, como dice nuestro Señor, porque antes de que Moisés existiera, yo soy, ego sum, Yahvé, el que soy. Esa es la definición en el Antiguo Testamento de Dios. Ego sum qui sum. Yo soy el que soy, Yahvé. Y porque soy el ser pleno, es que lo participo y creo todo el cosmos, todo el universo, y soy el dueño y señor del universo, el autor, el que lo crea, y de ahí viene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y no, dicho de paso, como hoy democrática y estúpidamente se cree, que viene del pueblo soberano, herejía, que lamentablemente no se condenó. Y quizás por no condenar esa herejía de la soberanía popular que viene de la Revolución Francesa, y mejor dicho de la Revolución Judeo-Masónica, más que francesa, operada en Francia, pero de la judeo-masonería, es que quizás nos encontremos en este impasse hoy, y más alentando a los obispos a votar el voto universal basado en la soberanía del pueblo. Increíble. Porque una cosa es que el pueblo pueda designar quién va a ser el que va a regir ese pueblo, esa nación, ese reino. Y otra cosa es que le dé la autoridad. Es como los cardenales, eligen al Papa, pero no le dan la autoridad al Papa que viene de Dios. Pues bien,
Así entonces vemos cómo el pueblo judío, en sus jefes, impugnan la verdad revelada, manifiesta. Y eso es el gran pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. Porque si yo no creo en la verdad de Dios, entonces ya estoy cerrando toda posibilidad de salvación. Imposibilita. Y por eso se dice que no tiene perdón. No porque haya pecados que por muy graves que sean no se puedan perdonar. Incluso el del fariseísmo, e incluso el de impugnar la verdad, pero para pedir perdón tengo yo entonces que reconocer la verdad, reconocer a Dios. Y esa era toda la disputa entre nuestro Señor Jesucristo y los judíos. Y por eso nuestro Señor les dice, no aparece aquí en el Evangelio, porque solamente hay una parte de esta disputa, que son hijos del diablo, porque no tienen a Dios por Padre. Hijos del diablo, de Satanás. Nuestro Señor no se va con medias tintas. Es incisivo cuando se toca la verdad fundamental. Y de ahí entonces que los judíos le retruecan y le dicen, ahora sabemos que eres poseso de algún demonio, que estás endemoniado. Y nuestro Señor les dice, ustedes no aceptan lo que yo les digo porque no sois hijos de Dios ni de la verdad. El que me oye a mí, oye al Padre. Él me envió. Yo no me glorifico a mí mismo, sino que es el Padre que me glorifica a mí, y el cual vosotros desconocéis. Y ellos en su orgullo religioso se creían los fieles predilectos de Abraham, de Moisés, y se lo echan en cara. Tú que no tienes ni 50 años y ya conoces, vistes a Moisés. Y nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, le dice, antes que Él existiera, yo soy. Y le repite las mismas palabras que identifican la divinidad. Ego sum, yo soy el que soy. Se los dijo pública y claramente. No se afirmó solamente como Mesías enviado, sino como Dios, el que es. Y ahí entonces los judíos comprendieron muy bien los que les decía, buscaron piedras para tirárselas. Porque no toleraron entonces esa proclamación pública, clara, de nuestro Señor como Dios. Y aquellos herejes por ahí que siguen la exégesis moderna, y aunque se digan católicos, que dicen que nuestro Señor nunca afirmó que era Dios, como yo lo oí a veces de los seminaristas en Econ. No de todos, por supuesto, pero sí de 2 o 3 o 4. Nuestro Señor no afirmó nunca que fuera Dios. ¿Y a esto qué es? Vean hasta dónde llega a veces las influencias deleterias del modernismo.
Pues bien, mis estimados hermanos, aquí tenemos entonces claramente esa manifestación de nuestro Señor como Dios. Yo soy el que soy, y antes había dicho: el que guarda mi doctrina, mi palabra, tiene vida eterna. Él no dice la palabra de Dios, Él dice mi doctrina. Está diciéndome entonces que Él es Dios, porque ninguno puede decir que su palabra es de vida eterna si no es Dios, o que hable en el nombre de Dios como un profeta, como un sacerdote, como lo que fuera. Pero entonces no dice mi doctrina. Pues bien, vemos así cómo entonces hay esa confrontación sobre la divinidad de nuestro Señor, porque ese es el verdadero problema. El día que los judíos acepten la divinidad de nuestro Señor, dejarían de ser judíos, se harían católicos. Y resulta que es al revés, que los católicos pierden la divinidad de nuestro Señor. Y eso es lo que hace la Iglesia posconciliar. Niegan la divinidad de nuestro Señor. La reniega de ella todo el modernismo. O la ponen en duda. Si yo digo que las otras religiones pueden ser medios de salvación, cuando es la Iglesia Católica la única, exclusiva, que salva, porque Dios es el único exclusivo que salva, porque nuestro Señor Jesucristo es el único que salva, ¿cómo voy a decir que la religión maometana salva, o la judía, o la musulmana, o la budista, o la que fuera? La reunión de Asís niega la divinidad de nuestro Señor, lo rebaja a nuestro Señor al lado de Buda, al lado de Mahoma, al lado de Lutero. ¿Y eso se puede seguir llamando Iglesia Católica? No, tiene un nombre: la contraiglesia, sinagoga de Satanás, hijos del diablo. Ese es el lenguaje. Y no queda otra, mis estimados hermanos. No hay otro lenguaje. Hijos del diablo. La iglesia nacida del Concilio Vaticano II no es inspirada por Dios, sino por Satanás. Y la contraprueba, que el mismo Pablo VI, preguntándose, haciéndose el distraído, por cuál fisuras entró el humo de Satanás en la iglesia, hablando de la autodestrucción, demolición de la iglesia, cuando él era el primero en destruirla. ¿Y por cuál fisura? Pero si tú no abriste con Juan 23 las puertas y las ventanas, y ahora vas a preguntar por dónde se metió el ladrón. Pero es que hay que ser así de estúpido y de imbécil. No, clama al cielo, mis estimados hermanos. Y no se puede seguir disimulando esa parodia. Y ese es el lenguaje que hay que tener. O si no, caemos en ese contubernio
Para darles un ejemplo, no hace unos días, don Nicola Bux, teólogo de la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo que era la antigua Inquisición, o sea, un teólogo de la Congregación de la Fe, que le escriba a Monseñor Felé: hijo mío, ve a Roma, que paternalmente te espera. Tu rechazo sería aumentar las tinieblas. La iglesia tiene la indefectibilidad, no va a perecer. Ven a Roma y participa de la plena comunión. ¿Qué le va a decir Monseñor Felé? O una de dos, o le dice: hijos del diablo, o va a ir a claudicar rápido o lentamente, pero no tiene otra alternativa. Y como don Nicola, tan teólogo que es, consultor, se pone en esa carta babosa, o perdón, meliflua, para no ser políticamente incorrecto. ¿Acaso la plena comunión no es en la verdad trascendental de Dios, veritas prima, primer objeto de la fe, tanto material como formal, en ese doble aspecto? Como Dios que se revela por su palabra y entonces por su autoridad divina yo creo en Él, y objeto formal de la fe, y porque creo en Él como la divinidad, el objeto conocido, entonces causa material de la fe. Y todo lo demás se basa en la verdad, la autoridad. ¿Cómo van a invocar entonces comunión, autoridad, cuando están polulando en la herejía, en la apostasía? Cuando me dicen que en cualquier religión puedo encontrar mi salvación, que yo soy libre de determinarme en conciencia a cualquier religión, eso está condenado, archicondenado, por el Papa Gregorio XVI, por Pío IX, por San Pío X. Eso fue siempre lo que dijo Monseñor Lefebvre. Lo que pasa es que ya lo tenemos trasnochado, olvidado. Y faltan los obispos con tesón que lo recuerden, que lo reafirmen, que lo digan. ¿Y a dónde están? Brillan por su ausencia. Hay una claudicación. Falta entereza. Y en el fondo, mis estimados hermanos, falta amor por la verdad. Porque el que ama la verdad odia el error. No hay término medio. Otra cosa es que hay que amar al pecador, pero no el pecado, ni darle derechos al pecado. Por eso decía el glorioso San Agustín: qué peor error que dar derechos al error, qué más nefasto, qué más contradictorio. Y esa es la libertad religiosa, ni más ni menos. El ecumenismo, ni más ni menos. Y eso es entonces iglesia. A esa Roma apóstata invita a don Nicola, a Monseñor Felé y a toda la fraternidad, de que vayan filial y confiadamente a Roma.
está invitando a ir a Caperucita Roja que se la coma el lobo. Y ese es el gran teólogo. Pues ahí le va mi respuesta. Y vamos a ver qué va a responder Monseñor Felé. Y no le queda otra. O les dice en su cara que son herejes, apóstatas y cismáticos en ruptura con la tradición, que han rechazado y que son hijos del diablo y no de Dios, o queda frito. Por eso nuestro Señor lo dijo: sí, sí, no, no. Y esa es la entereza que hay que tener. Y por eso una y mil veces más Monseñor Lefebvre nos dijo: no confundir la iglesia oficial con la iglesia visible, con la iglesia verdadera de Dios. Porque la iglesia oficial ha caído, mis estimados hermanos, en la apostasía más atroz. Y eso hay que denunciarlo, porque si no uno corre el riesgo de ser arrastrado por una falsa concepción de autoridad, de obediencia y de comunión. Y por eso vemos la triste situación de encontrarse la iglesia reducida a un pequeño rebaño, fiel, disperso por el mundo y prácticamente sin pastores que lo guíen. Y por eso el gran cardenal Pi, lumbrera del Concilio Vaticano I, decía, gran paladín contra el liberalismo de la Revolución Francesa, que la iglesia se vería reducida a proporciones individuales y domésticas. ¿Y a dónde se dicen las misas verdaderas? En casas, apartamentos, en catacumbas. Porque en las catedrales no hay chance. En las iglesias, ¿a dónde? Ni aún con el motu propio. Pues bien, ahí vemos entonces, mis estimados hermanos, la situación, el eclipse, el ocultamiento de nuestro Señor, y lo que vamos a seguir viendo en la pasión de nuestro Señor hasta su completo desmantelación y vaciamiento del tabernáculo. Es como si la iglesia se quedara sin misa, y eso es lo que nos quiere decir, que la iglesia se quedará prácticamente sin misa. Porque ¿qué es? Que algunos sacerdotes por ahí digan la verdadera, mientras oficialmente lo que impera es otra cosa. Y por eso algunos santos, como San Victorino, decía que la iglesia sería quitada de en medio. No porque desapareciera totalmente, porque no puede desaparecer, pero sí oficialmente. Y quedar reducida realmente a un pequeño rebaño, perseguido, esperando que venga Cristo Rey, esperando el triunfo de los Sagrados Corazones, esperando la parucía. Porque el mal no va a ser revertido, la revolución no va a retroceder, va aún más en aumento,
con velocidad acelerada, y más acelerada cuando más próxima esté hacia su fin. Y por eso se requiere la presencia de nuestro Señor, el único que puede detener con su intervención personal al anticristo, tanto político como religioso, que han copado no solamente el mundo, sino la misma iglesia y la cátedra de San Pedro Apóstol, convertida en cátedra del anticristo, como lo ha dicho Nuestra Señora en la Salet. Yo no me invento nada. Pues bien, mis estimados hermanos, afiancémonos en esa divinidad de nuestro Señor y que irradie por doquier, porque lo que hoy se conculca con el modernismo es la divinidad de nuestro Señor en su iglesia, porque ya no se considera la Iglesia católica, apostólica y romana como una única arca de salvación, como única y exclusiva esposa, como la única que salva, sino que hay 20.000 concubinas como en el reino de Salomón, una reina, pero hay otras tantas que también son legítimas y válidas, de segundo, de tercero y de quinto orden, pero allí están y tienen derecho. Y ese derecho se le ha reconocido hoy a la nueva misa, que es el canon ordinario, mientras que la misa de siempre es el canon extraordinario, esporádico, para guardar las apariencias, pero la otra es la que tiene el privilegio. Y eso lo ha reconocido Monseñor Felé al firmar, aceptar el motu propio. Ahora, estúpido y tonto, ignorante de él, si no se da cuenta. Pero alguien se lo tiene que decir y repetir. Pues en esas estamos, mis estimados hermanos. Preparémonos así progresivamente en este tiempo de la pasión y meditemos lo que vamos a ir viendo con el desmantelamiento del altar. El agua bendita se quita y después, sin misa, sin sacrificio, el tabernáculo vacío. Todo eso es profético. Lo que acontecería para la iglesia al final de los últimos tiempos, porque así como nuestro Señor pasó su pasión, la iglesia también la tiene que pasar. Y ahora ya no me digan si morirá o no. No me quiero meter en ese contubernio. Pero si nuestro Señor murió en su parte humana, porque en la divina no puede morir, y la iglesia tiene una parte humana, entonces una parte de esa parte humana puede morir. Por lo menos la parte humana, o es decir, la iglesia oficial, compuesta de hombres, y bien miserables como los que vemos hoy, porque no brillan ni por su sapiencia, ni por su ciencia, ni por su santidad. Lamentablemente. Y no es que yo me crea más santo, no. Pero sí me creo en la posesión de la verdad, como hijo de la iglesia, como sacerdote de la iglesia. Y si no fuera así, no tendría derecho ni de hablar, ni de predicar, ni de decir la Santa Misa, como hacen ellos.
que se dicen católicos y son unos apóstatas, hijos de Satanás. Ese es el lenguaje entonces que hay que tener con ellos. Y no ese falso lenguaje diplomático que no sirve sino para engañar a la gente y hacer que se ablande y deje de resistir esta gran revolución que ya ha carcomido los fundamentos de la Iglesia, como lo presagió y advirtió San Pío X hace más de un siglo. Pues bien, mis estimados hermanos, encomendémonos a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen María para permanecer fieles de pie en esta segunda crucifixión que vamos a vivir ahora en la Semana Santa, y que también es la crucifixión de la Santa Madre Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.